Vayan a tercera de Juan, el verso 2 al 4. Domingo pasado comencé a leer acerca de esto y compartimos acerca de vivir experimentando la vida abundante que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vimos que dice ahí en tercera de Juan, verso 2 al 4, amados, yo les deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y vimos que andar en prosperidad, andar en salud, andar en bendición, andar con nuestra alma que siga siendo prosperada, es andar en verdad, y andar en verdad es andar en la palabra. ¿No? Él dijo en Juan 17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces andar en verdad es andar en la palabra, y andar en la palabra es andar en prosperidad, andar en salud, andar haciendo que nuestra alma siga siendo bendecida por recibir más luz y revelación de la palabra. Esta mañana yo quiero centrarme un poco en el hecho de salud. Dios quiere que tú tengas salud, que vivas en salud, ¿no? La Biblia dice en Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, ¿no? Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. No dice a Jesucristo, dice a Jesús de Nazaret. El hombre fue ungido, el hombre fue el que recibió esa unción, ¿no? Entonces mucha gente piensa que Jesús hizo los milagros que hizo, sanó a las personas que sanó simplemente porque Él era el Hijo de Dios. Y no malinterpreten, Él era el Hijo de Dios, ¿no? Pero Dios se encarnó, se hizo hombre, y Él se despojó, dice Filipenses en el capítulo 2, de su gran poder y gloria, dejó todo esto en el cielo y se encarnó, vino a este mundo como un hombre, cuando la Biblia dice en Lucas que fue creciendo en gracia y en sabiduría. Él cuando nació siendo niño, Él tuvo que ir creciendo y Él tuvo que darse cuenta quién era. ¿Hay que entenderlo? A nivel de su cuerpo, de su alma, tuvo que ir creciendo en la escritura hasta que supo y se identificó y entendió cuál era su propósito, su llamado. Por eso que a los 12 años, cuando estaba discutiendo con los exégetas ahí de la palabra y todo eso, cuando María y José vuelven por él preocupados, qué sé yo, porque se había quedado hablando, él le dice, pero ¿por qué se preocupa? ¿No saben que tengo que estar en los negocios de mi padre, en los asuntos de mi padre? Él ya sabía quién era su padre, él ya sabía su misión, él fue creciendo en todo eso, porque él creció como nosotros. Hola, o sea, él no nació siendo bebé y dijo, hola María, hola José, ¿cómo están? Yo soy el Mesías que ha venido y no se preocupen, yo voy a hacer todas las cosas diferentes, así que ubíquense nomás, tómenlo tranquilo, parezco bebé, pero no lo soy el Dios encarnado, así que tómenlo con calma. No dice eso. Dice que fue uno más, tanto es así, que cuando él comienza su ministerio sobrenatural, milagros y todo, dice, ¿no es este el hijo de María? ¿No es hijo del carpintero, su madre María? ¿No son sus hermanos? Y los nombran. A 4 de ellos mencionan, Simón, Jacob, ahí está en la Biblia, no lean Mateo 13, 50. No están sus hermanas, o sea, por lo menos tuvo más de una hermana, porque si tienes una sola hermana, diría, ¿no está su hermana? Dice, ¿no están sus hermanas? Indefinido, no dice cuántos. ¿Estamos o no? Algunos dicen, ¿pero cómo es eso? Dice, no, pero es que en el arameo no existía la palabra primos, entonces a todos le decían hermanos, pero en el griego sí. Anepsos y adeptos. Esa es parte de inglés. Así que no sean bolas en otra parte si Jesús tuvo hermanos o no. El hecho es que lo habían conocido toda su vida. Entonces ahora estaban diciendo, ¿de dónde pues este? Que nunca en su vida hizo nada extraordinario, sobrenatural, sana o hace milagro. ¿Con qué autoridad? La que él habla. Con la que cuando tuvo 30 años, el Espíritu Santo descendió sobre él. Y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el que lo bautizaba dio al Espíritu Santo descender en forma de paloma para que supiera que él era el que había sido llamado y todo esto. Y a partir de ese momento Jesús comenzó su ministerio sobrenatural. Por eso es que Hechos 10:38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Porque él no había sido ungido.
Él se despojó de su poder divino. Se hizo como nosotros, se encarnó y vino a este mundo. Ahora, Él era 100% Dios y 100% hombre. ¿Cómo es eso posible? No lo sé, pero eso es lo que Él era. ¿No? Entonces, se encarnó y vivió con nosotros, creció, y cuando llega a los 30 años, el Espíritu Santo viene sobre Él, y es ahí que es ungido y capacitado y comienza su ministerio sobrenatural. Esto que dicen que cuando era chiquito hacía pajaritos de barro y soplaba y los pajaritos decían pío, 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 volando, es falso, ¿no? El pastor de Hermas y todos otros escritos se llaman apócrifos, falsos, no están incluidos en el canon. Por eso no era real. Jesús no hizo nada sobrenatural hasta que cumplió 30 años y el Espíritu Santo vino sobre él. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente dice, bueno, Él hizo eso porque Él era el Hijo de Dios. Sí, Él era el Hijo de Dios, sí, Él era el unigénito Hijo de Dios, pero ahora ya no es el unigénito Hijo de Dios, ahora es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué hermanos? Mírense en el espejo ahí. Mírense su cara ahí. Se refiere a usted. Y nosotros, al haber creído en Cristo Jesús, tenemos el mismo Espíritu Santo que vive, mora, habita en nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y ese mismo Espíritu Santo nos ha facultado y capacitado para hacer las mismas cosas que Jesús hizo. Es más, Jesús dijo en Juan 12, verso 14, Él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿Qué significaba eso? Él iba a cumplir con el sacrificio, Él iba a ser crucificado, Él iba a morir, Él iba a realizar la obra completa y terminada, Él iba a ascender al Padre y todo iba a ser hecho, y el Espíritu Santo iba a ser enviado a nuestros corazones por creer en lo que Él hizo. Y ahora Jesús no iba a estar limitado a un cuerpo físico estando en un solo lugar, sino que a través del cuerpo de Cristo, a través de la iglesia extendida por todas partes, con el Espíritu Santo dentro de ellos, todo lo que Él hizo, la iglesia iba a hacer y aún cosas mayores. ¿Puedo oír fuertemente? El Espíritu Santo está dentro de usted. El mismo Espíritu que ungió a Jesús de Nazaret nos ha ungido a nosotros, y para hacer las obras que Él hizo, para hacer las mismas cosas, para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios, para limpiar personas, etcétera, etcétera. Y dice, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? No dice a Jesucristo. Cristo significa el ungido. El ungido no necesita ser ungido, ya está ungido. Pero Jesús de Nazaret es el hombre. El hombre recibió esa unción, el hombre recibió el Espíritu Santo, y es ahí donde empezó su ministerio sobrenatural. Y dice, ¿cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con él. Yo te pregunto, ¿Dios está contigo? Amén. Está contigo desde el momento en que tú has creído en Cristo Jesús. Él no te deja, has sido lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora, habita en ti, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios está contigo, y lo mismo que hizo Jesús, exactamente igual lo puedes hacer tú. Y Él llamó a la enfermedad opresión, oprimidos por el diablo. Ese pasaje. En los evangelios, Lucas 18, si no me equivoco, habla de una mujer que estuvo por 18 años encorvada, doblada. Por 18 años no se podía enderezar. Y Él la sanó. Ahora, los religiosos de esa época les molestaba no que Él sanase, sino que sanase en el día de reposo. O sea, Él decía, tienes 6 días para trabajar y hacer milagros, no trabajar lo que te dé la gana en esos 6, pero en el día de reposo no sanes a nadie. Y y Jesús parecía que a propósito sanaba en el día de reposo, porque los exasperaba a ellos, ¿no? Porque les estaba mostrando que Dios hizo el día de reposo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Y además el verdadero reposo y la verdadera tierra prometida no es un lugar físico, no es bienes raíces allá en el Medio Oriente, es una persona, es Jesucristo, es Él. En Él está el reposo, en Él está el descanso. Por eso es que en Mateo el capítulo 11, verso 28 al 30, Él habla y dice, todos los que estén cargados y trabajados, venid a mí, yo os haré descansar. Él nos hace descansar, Él es nuestro reposo. Amén. Cargados y trabajados ¿de qué? De la religión, de muchas pruebas, de muchas cosas, de cargas que los hombres ponen sobre las personas. Y Dios lo único que quiere que aprendamos a vivir los ritmos no forzados de la gracia, de su amor y aceptación por nosotros. Jesús sanó a esta mujer en el día de reposo. Y él les dice, hipócritas, ustedes en el día de reposo sueltan a su animal si está atrapado, lo llevan a comer exactamente lo que sea que necesiten. Y esta hija de Abraham, a la que el diablo había atado, ¿quién había atado?
No dice Dios. No dice que envió una enfermedad para enseñarle. Dios no usa enfermedad. Dios no usa ninguna cosa mala para enseñarle, ¿no? Hay demasiada gente ya hablando y diciendo diferentes cosas acerca que pasa una tragedia, pasa alguna cosa, es que Dios está castigando, es que es el juicio de Dios sobre esa persona, es que eso está ocurriendo porque Dios está enojado contigo. No, todo enojo que Dios pudiese tener, cualquier castigo que Dios quisiera que sea castigado, todo fue cargado en Cristo Jesús. Él no está enojado contigo. Él no está molesto contigo. Él no tiene nada que enseñarte a través de tragedias, desgracias, miserias o enfermedades. Ninguna persona en su sano juicio inyectaría enfermedad a su hijo para enseñarle obediencia. No, por más que se lo merezcan algunos, no lo haría. Es más, el gobierno humano, natural, le quitaría la potestad a ese padre o a esa madre por haber hecho tremenda estupidez. Y ustedes pueden añadirle los sinónimos más fuertes que ustedes deseen. No, a los hijos. No, se lo quitaría. Pasaría a ser la potestad del Estado para velar por ese menor que tiene un loco, una loca por madre. Nadie haría eso. Tú no le inyectarías tuberculosis a tu hijo para enseñarle que aprenda obediencia, que se come toda la comida. Nadie se levanta hasta que no has terminado de comer. No, sin embargo, acusamos de tamaña desfachatez a Dios nuestro Padre. Que Dios te envía cáncer, o que Dios te envía tal cosa para enseñarte cosas, o que a través de sufrimiento vas a ser purificado. Si tú a través de tu propio sufrimiento vas a ser purificado, entonces en vano murió Cristo. En vano sufrió Cristo. En vano llevó Él nuestras dolencias y nuestras enfermedades, porque Él ya cargó absolutamente con todo fuertemente. Entonces, Dios no te va a enseñar, el único que enseña es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Dios usa su palabra por medio del Espíritu Santo para enseñarte. Él no te va a enseñar a través de tragedias. Ahora, Dios no desperdicia nada. ¿Estamos o no? Si tú te metes en problemas por ti mismo, porque mucha gente piensa que todo es el diablo. No todo es el diablo, a veces somos nosotros grandes hombres. Que nosotros mismos nos causamos cosas. Entonces, si tú te metes en problemas, si tú haces cosas que atraen cosas sobre ti mismo, y no el diablo, sino tú mismo por tonto, por no dejarte guiar, por no vivir gobernado por la palabra, por no ser guiado por el Espíritu Santo, Dios no va a desaprovechar la situación, te va a dar la vuelta para su bienestar, te va a ayudar, te va a sacar adelante, pero no va a desaprovechar la oportunidad para enseñarte en el proceso, pero no porque Él te lo haya enseñado, sino porque simplemente Dios te desaprovecha. A ver, entonces Jesús sanó a las personas y Él dijo que eran oprimidos por el diablo. Esta hija de Abraham, a quien el diablo había atado por 18 años, era necesario que fuera liberada. Y la mujer que estuvo encorvada, Él la tocó y se enderezó perfectamente, sana por el poder de Dios. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 28, en la parte del 15 hacia adelante, habla de la enfermedad como una maldición. Si tú ves ahí la enfermedad, en ninguna de esas partes que estoy mencionando es mencionada como una bendición, es mencionada como algo que es bueno, es mencionada como algo que Dios usa para beneficiarte. No, es llamada opresión, es llamada atadura, es llamada maldición. Amén. La enfermedad no viene de Dios. Dios no quiere enfermedad. Jesús pagó por el precio. Él llevó nuestras enfermedades y por su llaga hemos sido curados. Aleluya. Ahora, muchas veces nosotros no disfrutamos de esto porque no entendemos, no conocemos. Hay demasiadas enseñanzas erróneas que hemos recibido. Como yo digo, a veces yo prefiero tomar a una persona que recién se entrega a Cristo y enseñarle que tener que rehabilitar a cristianos que han sido enseñados idioteces. Me van a disculpar, yo soy bien franco. Toma más tiempo, ¿no? Por ejemplo, salvando las distancias, porque nadie se me ofende con el ejemplo que se me acaba de poner. Hay este César Millán que es no sé cómo le llaman en español, en inglés le dicen el susurrador de perros, pero tiene otro nombre en español. Él dice que usted entrena perros. No, yo no entreno perros. Yo entreno humanos y rehabilito perros.
Porque son los humanos los que los han arruinado, ¿no? Entonces él rehabilita perros, dice, y entrena humanos. Bueno, mucha gente que viene y tienen tantas ideas en sus cabezas, ¿no? La religión le ha embarrado el cerebro a las personas. No le ha lavado el cerebro, se lo ha embarrado, ¿no? Y a través del agua de la palabra y el Espíritu Santo es necesario renovar nuestra mente y comenzar a entender qué es lo que Dios quiere. Y tú tienes que entender, y esto tiene que ser claro, y para que disfrutes la vida abundante que Dios tiene en el área de tu salud, tú tienes que entender que la enfermedad no viene de Dios. Él no te quiere enfermo y no tiene ninguna utilidad de la enfermedad para tu vida en lo absoluto. Que Dios pueda aprovechar y en medio de la tragedia, en medio de la situación, te enseñe a confiar en Él y se manifieste en tu vida, es otra cosa, pero Él no necesita eso. Él quiere que tú aprendas por su palabra y por recibir del Espíritu Santo. Hay un cantante que se llama Don Francisco, no el animador del programa, no sé qué programa te da, no, se llama Don Francisco, un cantante de hace años, tiene muy buenas canciones, en realidad. Y hay una canción que se llama The Package, el paquete. Dice que se despertó temprano en la mañana por el golpeteo a la puerta con tanta insistencia. Fue y bajó, abrió la puerta y encontró al diablo que tenía un paquete ahí. Él le dijo, ¿qué quieres? Vengo con un paquete de Dios para ti. Entonces le dijo, estoy diciendo la canción más o menos lo que me acuerdo. Si es de Dios, ¿por qué te lo envía contigo? Entonces el diablo con sarcasmo hace una sonrisa sarcástica y dice, porque Él siempre me envía a mí cuando hay un trabajo sucio. Entonces él dice, ¿qué hay en ese paquete? Oh, en ese paquete hay dolencias, enfermedades, tragedias, miserias y maldiciones. ¿Así? Sí, le dijo él. Entonces él fue a su Nuevo Testamento, a la palabra, a ver las cosas que Cristo Jesús había sufrido, pagado por él. Porque Cristo, maldito aquel que es colgado en madero, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que la maldición de Abraham viniese a los gentiles, no dice eso, sino para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles y la promesa del Espíritu. Abraham, cuando salió de su pueblo y de su parentela, salió sin nada, con una mano adelante y otra atrás, sin nada. Le dijo, óyeme, déjame que te guíe y te voy a bendecir, te engrandeceré tu nombre, te haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y le hizo caso, lo obedeció. Haciendo la historia corta, Abraham, dice la Biblia, que fue riquísimo o riquisísimo en oro, plata y en ganado. ¿Ok? No solamente eso, sino dejó bendecido a Isaac y a Jacob y toda su familia. Y no solamente eso, no hay indicios que Abraham se enfermase. Abraham no se murió como un anciano decrépito hasta las remacetas. La Biblia dice que murió en buena vejez. ¿Se acuerdan que practicamos el domingo pasado? ¿O ya se olvidaron? ¿Cómo es? ¿No te dije morir? ¿Sí, no? ¿Estamos o no? Dice que se murió en buena vejez, lleno de vida, bendecido. Y la Biblia dice que nosotros tenemos esa herencia de nuestro padre Abraham, porque creemos en lo que Dios ha hecho. Y la Biblia dice, no, pero eso fue para los judíos. La Biblia dice en Gálatas el capítulo 3 que si somos creyentes en Cristo Jesús, si hemos creído en Él, somos simiente de Abraham y herederos de las promesas. Así que nosotros no tenemos que estar plagados de enfermedades. Cristo Jesús llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Tú puedes vivir en salud divina. Amén. Amén. Varios me comentaron después del domingo, pasó un montón de cosas que ha sido sanada y no ha contado todo. Aleluya. Amén. Entonces tú puedes vivir en salud divina. Es tu herencia, es tu derecho, es tu bendición vivir sano. No tienes por qué estar esperando que cosas malas te ocurran. La palabra preocupación significa ocuparte de antemano de algo. Yo me acuerdo hace años atrás, cuando era adolescente, era una novela que se llamaba Viviana. ¿Se acuerdan de Viviana? Estaba enamorado de Lucía Méndez. No veía Viviana. Hoy se fue corría y otro corría. Y había una viejita que se llamaba Doña Angustia. Nunca más escuché. O sea, los padres de esa mujer en la novela no eran malos, ¿sabes? ¿Cómo le nace y bautizas a tu hija? Angustia.
He conocido soledades, ¿no? Y si hay alguna soledad o ve a alguien puede decirle de alguna soledad, Dios te bendiga, ven a Cristo y vas a estar acompañado. Pero hay gente que se llama soledad. Los nombres tienen significado. No, hay que tener cuidado con eso. Pero esta mujer, volviendo a mi historia, se llamaba Doña Angustia. Entonces no era solamente angustia, era una doña. Y hay gente que es así. Ha practicado tanto la ansiedad, el afán, la preocupación. La preocupación es ocuparte de antemano de algo que tal vez nunca suceda. Pero ya tú estás viviendo el infierno antes de que te pase. Ya tú estás viviendo la desesperación antes de que algo ocurra. La Biblia dice que nosotros nos afanamos, en Mateo capítulo 6 dice que no os afanéis pues diciendo. Uno se afana hablando, uno se afana diciendo cosas. Tienes que tener cuidado qué es lo que hablas, qué es lo que dices, qué es lo que sale de tu boca. Como mencioné en el primer servicio, nosotros somos una generación privilegiada en cuanto a ser una generación, personas, un grupo de personas que somos personas que sabemos usar nuestra imaginación, somos personas visuales, la televisión, el cine nos ha facultado para eso. Yo no sé en las otras generaciones que nos han antecedido, cuando no existía el cine, cuando no existía, tal vez a través del teatro, pero a nosotros ahora es tan sencillo. Cuando la Biblia habla de que nosotros debemos imaginarnos, meditar, visualizar, tú debes visualizarte a ti mismo sano por el poder de Dios. Debes visualizarte a ti mismo bendecido, porque eres un hijo, una hija de Dios, que Cristo Jesús ya pagó el precio por todo. Debes visualizarte siendo próspero, bendecido, viviendo en un hogar feliz. Amén. Así venga la suegra. Tenemos la oportunidad. A través de estas dos, las películas nos han enseñado a usar nuestra imaginación. Tú debes usar esta fuerza importante de la imaginación. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, cuando estuvieron haciendo la Torre de Babel, con una motivación equivocada al hacerla, para así mismo llevarse hasta la cima, llegar donde Dios está por su propio esfuerzo, dice que Dios confundió su lenguaje, porque lo que se habían propuesto o habían imaginado, nadie los desviaría de eso. La imaginación es algo poderoso, es algo que Dios nos ha dado. Y tú puedes imaginar y visualizarte viviendo en salud, bendecido. Yo todos los días declaro salud sobre mi cuerpo. El año pasado me hice una serie de chequeos. Y salió que estaba muy bien. Yo quedé asombrado. Dije, wow, dice Dios. Cuán grande es su misericordia. Porque a pesar de mi vida desordenada, estoy bien en todo. Eso me quebró. Dije, Dios, en tu bondad me has mantenido, pero si yo sigo con mi necedad, ¿hasta cuándo? Entonces comencé a decidir cambiar. Luego tuve una noticia del doctor muy interesante, hace un tiempito, pues que a partir del 20 de junio comencé a hacer dieta, ¿no? Y bajó como 11 kilos, pero todavía me falta un trecho largo por llegar hasta los 75. Pero para llegar más o menos a fin de año. ¿Por qué? Porque era una noticia que no me gustó. O sea, hay cosas que el enemigo puede traer y hay otras que tú, por tonto, te las ocasionas. ¿Me entendieron? Entonces, uno tiene que ayudarse, pero también tienes que empezar a imaginar y a visualizarte sano, saludable, bendecido, próspero, feliz. Hay personas que hace tantos siglos que no se ríen, que cuando esbozan una sonrisa les tiembla todo el cachete y nuevamente cae la sonrisa. Ahora muere. Hola. No puedes vivir angustia, no puedes vivir ansioso.
Comienza a meditar en la palabra de Dios y comienza a imaginar y a visualizarte siendo poseedor de todo aquello que Dios ya te ha provisto a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y en este caso en particular, esta mañana, la salud es tuya. Si estás enfermo, puedes recibir sanidad. Si estás sano, vive en salud divina. Yo recuerdo hace años atrás, 29 años atrás, cuando el doctor me diagnosticó y me dijo que si no me operaban inmediatamente, me iba a quedar inválido. Me acababa de casar. Eso provoca una imagen, ¿no? A mi esposa, conmigo, recién casada, empujando una silla de ruedas. Yo no acepté eso. Yo comencé a meditar y a declarar la palabra y a confesar lo que Cristo había hecho por mí. Y hermanos, cuando yo confesaba la palabra, yo gritaba la palabra, no porque tengo mi corazoncito pentecostal, no, sino porque me dolía de alma. Me movía, hacía cualquier cosa, era un dolor insoportable. Pero Dios me sanó. Y a pesar de haber vivido mucho tiempo con tremendo canguro acá adelante, yo no tengo problemas con la columna. Hay otra gente delgada que con poquito de peso ya están mal de la columna. Dios ha sido bueno. ¿Por qué? Porque yo he creído lo que la palabra dice cuando ya he hecho ese curado. Ahora, usted me preguntará, ¿pero no había oportunidades en que el dolor le ha vuelto? Sí, pero no lo ha aceptado. No he firmado por el paquete. La mayoría de personas reciben sanidad y luego vuelve el síntoma y dicen, oh. Porque para aceptar eso hay que decir, oh. Yo creí que Dios me había sanado. Pero no debe ser así. Porque tengo esto nuevamente. Y cuando Dios sana, nunca más vuelve algo malo. Hay un enemigo. Hay un enemigo que anda como león rugiente. No es un león, pero anda como tal, buscando a quien devorar. Y si tú eres uno, pues, de los 3 cerditos, no me miren así, ¿eh? Si tú eres uno de los 3 cerditos en que vivían en sus casitas de paja, y vino el lobo, en este caso el diablo, soplaré y soplaré, y la casa de este cerdito derribaré. Porque no estás establecido en la palabra, sino simplemente te basas en emociones, o piensas que ya no hay milagros, o te has tragado el cuento de que Dios te va a enseñar algo a través de la enfermedad. Te va a devorar. Sopló, y el chanchito se remó a la casa de otro hermano chanchito. Entonces tenía la casa ya con madera, un poco así, pero igual vino el enemigo y sopla, y sopla. La casa de este chanchito de arriba, y bueno, salchichón, y se le echó. Y tampoco estaba establecido en las cosas de la palabra, y sopló y cayó. Y se fueron los dos a la casa de su otro chanchito, hermano. Pero este había construido su casa de material noble, tenía cimiento, de cemento, de ladrillos, todo. El diablo vino y dijo, soplaré y soplaré, y sopló hasta que terminó con todo y no pudo derribar la casa. Porque la casa estaba fundamentada sobre la palabra y la revelación de Cristo en su vida. ¿Por qué? Porque ese cerdito está en la iglesia bíblica de fe. Había aprendido acerca de la gracia, había aprendido acerca de lo que Dios ya ha hecho por nosotros, había aprendido acerca de la obra completa y terminada. Hermano, no aceptes dolencias y enfermedades porque ya Jesús las llevó en la cruz. No tienes que aceptarlo. Enójate. ¿Qué? ¿Hay algo que les dé rabia? Aparte de la política. Hay algo que los enoje realmente, les dé rabia, lo deteste. Hay gente que aborrece ciertas cosas. Por ejemplo, mi esposa detesta las cucarachas. Otros las ratas. ¿Qué sé yo? Algo que deteste, realmente aborrece. Bueno, nosotros debemos aborrecer el pecado, dice la Biblia, ¿no? Entonces, de la misma forma debes poner la misma categoría de enfermedad. No tienes por qué aceptarla. Algunos la engríen, mi enfermedad, mi dolencia, mis cálculos, mi tumor, mi resfrío, tuyo. La consecuencia de que el pecado entró en el mundo y el pecado, la muerte, y la muerte pasó, todos nosotros trajo la enfermedad, como decía un hombre de Dios, John Alexander Darwin.
Decía, la enfermedad no es otra cosa que el asqueroso producto de su padre el diablo y su madre el pecado. Porque antes del pecado no había enfermedad. Y la voluntad de Dios es sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. En el cielo no hay enfermedades. Aleluya. Dios te quiere sano. Dios te quiere bendecido. Dios te quiere próspero. Dios te quiere feliz. Dios te quiere disfrutando una vida abundante. ¿Puedo ir por amén? Ahora, oportunidades van a venir, van a haber situaciones, pero tú dices, no, lo siento, paso enfermedad. No quiero, no te quiero. Tú puedes vivir esa vida. Ay, pastor, pero ¿cómo será? ¿Será muy difícil? No, lo único que tienes que hacer es establecer tu corazón en la verdad de la palabra. Tienes que hacer que tu lengua no cabe en tu propia tumba, sino por el contrario se ponga de acuerdo con lo que Dios dice y hables bendición sobre él. Bendícete. Gracias, Señor. Yo estoy bendecido. La vida de Dios está en mí. El mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo entre los muertos vivifica mi cuerpo mortal. Cada día en vez de hacerme débil, me voy haciendo fuerte. Con larga vida me satisfacerá. Tengo vida eterna e inmortalidad. Ni siquiera envejezco al ritmo de los otros viejos. No me arrugaré, sino expiradito estaré. Aleluya. ¿Qué dice el Salmo? Dice, alma mía, bendice a Jehová. Bendiga a todos nosotros. Dice, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todos tus pecados. Es el que sana todas tus dolencias. Es el que rescata del hoyo tu vida y te corona con favores y con misericordia. Es el que te con la lágrima. ¡Aleluya! Lo que dice. Ahora, eso también tienes que tener tu cooperación. ¿Estamos de acuerdo? No vas a tragar como el Eleogábalo y seguir declarando por la llave de Cristo. No, tienes que cuidar. Yo he usado mi imaginación, el poder de visualizar. Yo ahora me visualizo comiendo ensalada y me gusta. Ahora, no me ayuda a ver el Facebook de Hugo. Tantos años, nunca había invitado a almorzar. Y siempre ponen fotos de cosas ricas. Pues ahora cuando pasa uno esto en la noticia, mira a otro lado. Tengo que visualizarme como Gabriel. Saludar. Oye, hermanos, yo he visto la determinación de este hombre cuando compite y eso. Hubo una vez una cena para los del Ministerio de Música, todo, ¿no? Cuando había un montón de músicos, ¿no? Y cantantes, ¿no? Y fuimos, todos estábamos comiendo, la hermana Susana y todo el día habían dicho, chifa, esto, y él comía, todos comían delante de él, y él comía lechuguitas como una tortuga. No comió nada más que lechugas. Yo me quedé impactado. Entonces ahora yo visualizo esa misma determinación por medio de la vida. Tienes que imaginar, tienes que ponerlo en tu mano. Y Dios va a obrar, pero Dios te ama. La enfermedad no es parte de tu vida, no la rechaza, aborrécela en nombre de Jesús. Creamos por una iglesia libre de cáncer, libre de diabetes, libre de problemas de presión arterial, libre de reumatismo, artritis, libre de problemas emocionales. Me refiero a bipolaridad, esquizofrenia, cualquier cosa. Libre de todo en el nombre de Jesús. Imaginemos una iglesia, la bíblica de fe, y por él después extendamos al cuerpo de Cristo en general, viviendo en salud, en bendición, viviendo más tiempo, aleluya. Que los padres, los hijos no sean privados de vivir con sus padres, porque estos tengan que morir prematuramente. Que los hijos no tengan que conocer dolencias o enfermedades. En la iglesia de A.W. Kenyon, que pastoreó por 40 años, el índice de mortalidad en esa iglesia era solamente de la gente mayor que partía a la presencia de Dios. No se moría una sola persona de enfermedad.
Los niños, desde el ministerio de niños, crecían declarando la palabra, sabiendo lo que es confiar y creer en Dios por su provisión, por salud, por bendición. El mejor legado que tú le puedes dejar a tu familia es fe en Dios. Amén. Es confiar en su obra completa y terminada. Él ya lo hizo todo, pero tú tienes que verte a ti mismo, tienes que visualizar, tienes que echar mano de aquello que Él te ha provisto, simplemente creer que Él ya lo ha hecho tuyo, que Él ya lo ha provisto por medio de su gracia. Deja de llamar a la dolencia, a la enfermedad, mi enfermedad. No, Señor, no es tuya, es del diablo. Devuelve. Ya Jesús pagó el precio, ya Jesús pagó el precio para que tú vivas en salud. Pero muy fuertemente. Si tú tienes alguna dolencia o enfermedad esta mañana, Él te quiere sano hoy. Él ya pagó el precio. Había un hombre que, no sé cómo le llaman, es cuando los pies están metidos hacia adentro y caminan en esta parte del tobillo, del huesito, y le llaman pies, pero en español no sé cómo se llama. Entonces, este hombre fue a una campaña y fue sanado, y delante de todos sus pies se enderezaron. Pero lo bueno es que le dijeron: puede tratar de venir un ataque a tu cuerpo, a tu salud, para que eso se revierta en tu vida y vuelvan a tus pies a torcerse. Pero cuando eso ocurra, no lo aceptes, porque Dios te ha sanado. Tú reprende y rechaza eso. Estaba caminando por la calle y de pronto sintió un dolor tan fuerte que se tuvo que sentar, y ante sus ojos sus pies volvieron a torcerse. Y él agarró sus pies, tomó sus pies y dijo: no acepto esto. Satanás, quita tus manos de mi cuerpo. Por la llaga de Cristo yo he sido curado. No lo acepto, rechazo estos síntomas en el nombre de Jesús. Y sus pies volvieron a enderezarse. No volvió a aceptar esas cosas. Ha habido ataques en mi vida para volver a traer síntomas de cosas de las cuales yo he sido sanado, y yo no los he aceptado. Los he rechazado con toda la fuerza de todo mi ser. No he aceptado esto porque ya yo estoy sano. Y Dios no va a permitir que el enemigo trate de poner algo sobre mí. Si tú permites el pensamiento, bueno, el clima, el esto, la edad, de algo hay que morirse, vas a ser robado tu derecho y bendición que tienes como hijo de Dios. Vas a ser robado de andar en salud divina. Puedes andar en salud divina. Yo Gilley que andaba en salud divina. Tal punto, no solamente andar en salud divina, sino en vida divina. Tal punto que cuando la enfermedad entraba en contacto con él, la enfermedad se moría. Cuando hubo una peste en Sudáfrica en el año 30 y tantos, hace años atrás, 1900, la gente se moría y él estaba auxiliando. Cuando venían los barcos con doctores para auxiliar, lo quisieron ayudar a él, inmediatamente dijo: no, yo estoy sano. Cuando la enfermedad entra en contacto conmigo, la enfermedad se muere. Los doctores inmediatamente pensaron: este hace lo que ocurre. Y le dijo: no pongan la baba sanguinolenta en mi mano y observen al microscopio, y van a ver que todos los genes, bacterias, lo que sea, se van a morir. Y los doctores lo vieron con asombro. Ahora, viendo los estudios y las cosas, lo que azotó Sudáfrica en esa época fue el ébola, que es completamente mortal si no reciben los anticuerpos y todo esto. Sin embargo, a John Gilley no le afectó. Y cuando la enfermedad tocaba su cuerpo, aquí está. ¿Por qué? Le dijeron: ¿cómo es esto posible? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y muerte. Hay dos leyes. Hay una ley de pecado y muerte que está ahí afuera, pero hay una ley de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que está dentro. Tú decides cuál vas a creer y cuál vas a poner en ejecución, que esté siendo ejercida en tu vida. ¿Tú crees el de la enfermedad, del pecado y la muerte? Esto va a operar, te va a robar. Y puedes creer. Yo recuerdo hace años atrás, papá ahora está en la presencia de Dios, pero cuando le dio cáncer a él, yo dije: papá, tienes dos opciones. ¿Crees en la palabra cáncer y te mueres? ¿O crees en lo que Cristo Jesús ha hecho por ti? Si te mueres, eres un buen miembro de la iglesia, siempre has contribuido, has apoyado, me has apoyado, te garantizo el mejor velorio que haya hecho toda mi vida. Primero con una cara graciosa. Dios está haciendo esa terapia de shock. Lo estás sacudiendo para que se dé cuenta
cree, decir, o crees en el nombre de Jesús, ¿qué vas a creer? Él me dijo, en el nombre de Jesús. Ok, yo te voy a dar escrituras y tú vas a meditar y vamos a orar. Todos los días, como él fue militar, súper disciplinado, él se sentaba en su cama, con el ángulo de inclinación de la cabeza, mismo grado, con su lamparita, leía y leía la palabra. Comenzó a meditar, visualizarse completamente sano. Y ahora bien operado, le sacó un tumor, los doctores querían seguir cortando. Y a veces pues cortan hasta que no hay más que cortar y ya te mandan a tu casa. No, te mueres, no se trata de eso. Entonces estuvo meditando, y Dios le habló. Ahora Dios nos habla de manera que nosotros lo escuchemos, porque la Biblia dice, mis orejas oyen. Cuando a él le habló, dice que Dios le habló y le dijo, a ti no te toca nadie. Así le habló, o al cachaco. Una orden, un poco más. Se cuadró que cuando a mí Dios me habla, dice, amado hijo. A él le habló así. Y él creyó lo que Dios le habló. Fue completamente sano. No lo volvieron a operar, ni le hicieron absolutamente nada. En el caso de él, no, ni quimioterapia, ni absolutamente nada. Recibió. Hermanos, ya Jesús llevó todas nuestras dolencias. Tú no tienes por qué vivir una vida plagada por dolencias y enfermedades. Tú puedes vivir sano, tú puedes vivir en salud, tú puedes vivir bendecido, tú puedes vivir una vida abundante. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu precioso Espíritu Santo, te damos gracias por las cosas que tú haces en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, todos dicen amén.